Bueno, de la noche del 17 al 18 de noviembre de 1901, aquí en la cuarta calle de La Paz, que hoy sería Ezequiel Montes, sucedió un hecho sin igual. Un gendarme llegó a ver que en una de las casas estaban acudiendo hombres y mujeres de finos vestidos, de buenos trajes, y pensó que se trataba de una fiesta muy importante. Se acercó lo suficiente como para ver que la mitad de ellos, que todos eran hombres, y la mitad de ellos iban vestidos de mujeres y la mitad vestidos de hombres, lo cual le sorprendió mucho, y entonces fue a la comisaría más cercana a dar el pitazo, y la policía no tardó en llegar y se llevó a todos los convidados. La noche de los 41 es el primer momento, la imagen histórica que hay en México sobre presencia homosexual, ¿no? Y bueno, es parte de nuestra historia como poblaciones LGBT en este país. Urbano dice que eran 42 personas. De esas 42 personas se sabe que el gobernador del Distrito Federal le entregó un listado al general y presidente, don Porfirio Díaz Mori, que al leer los 42 nombres dijo: aquí solamente hay 41. El gobernador le volvió a decir que eran 42, a lo que el presidente dijo: aquí solamente existen 41. Por eso se le llama el baile de los 41. Y el número 42 corresponde al yerno de don Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier, que estaba casado con Amada Díaz. El nombre de Ignacio evidentemente se borra por la cercanía con el presidente. Sin embargo, al hacer el listado o al tratar de recrear un listado, muchos de los grandes nombres igualmente se pierden. Se comenta que son 19 los que van a parar a Yucatán. Primero se les manda, o se dice que se les va a mandar a la guerra contra los indios mayas, pero el ejército protesta. Y el ejército dice que no quiere que se le manden ni maricones ni afeminados. Yo creo que es un punto fundamental, creo que algo si tenemos pendiente los activistas en este tema, que creo que como una memoria histórica sabemos que está ahí, sabemos de los 41, sin embargo creo como acciones políticas, como acciones culturales, sí ha habido. Sí hace falta fortalecer. Alguien decía por ahí, deberíamos de hacer 2 marchas, una en junio, otra en noviembre, otro evento, o muchos eventos que estuvieran hablando de esta presencia, porque en México creo que hay muchísima presencia de imágenes, de historias, de homosexuales que se atrevieron, así como se dice, se atrevieron a salir a las calles, a decir y a vivir su vida, como muchos otros. No era un hecho que despertara un linchamiento social. Se sabe que meses antes don Porfirio Díaz había asistido a una de ellas, donde incluso el gobernador de la Ciudad de México había estado travestido. Lo que causó mucha preocupación fue que en esta fiesta fueran puros hombres y la mitad estuvieran transvestidos. La palabra homosexualidad en México no había llegado de una manera tan dura como por ejemplo se sabía que en Alemania había el gran escándalo, Ellenburg, en Inglaterra el escándalo de Oscar Wilde, en Francia se sabía de alguno que otro
intelectual, pero en México no había, digamos, la sensación de que existiera la homosexualidad per se. Entonces, esto rompe con la idea de que México es un país de machos. Y evidentemente también hace tambalear a la estructura porfirista, porque no es la plebe la que hace el baile, son las élites. Y entonces las élites implica que la estructura porfirista ya no es una estructura viril y masculina, patriarcal. Yo creo que hay muy pocos festejos en este sentido. Creo que sí hay ese pendiente de que tenemos que seguir hablando de este tema, de fortalecer este día como parte de un día de presencia homosexual en este país, pero que creo que sí las tareas son muchas que las que tenemos para poder realmente también hacer de este día una fiesta, una conmemoración de lo que hay aquí en México. Trasladándolo al siglo XXI, lo dice muy bien Carlos Monsiváis cuando dice que el baile de los 41 le da un pasado reciente a la identidad gay para pelear por sus derechos, por el derecho de asociación, por el derecho de tránsito, por el derecho a ser y existir. ¿Sí? A partir de esta primera redada, el gay mexicano tiene ya un lazo con el pasado, con un pasado que poco a poco se va extendiendo. Tenemos que también tomar esta fecha como una realidad que todavía en la actualidad está, es decir, la homofobia y la intolerancia sigue permeando la vida cotidiana de muchos y muchas mexicanos, ¿no? Entonces, que se atreven a vivir, que no se atreven a vivir, que viven en silencio, que además sufren esta homofobia. Los crímenes de odio por homofobia siguen siendo una tarea pendiente que tenemos que resolver en este país. Sin embargo, a pesar de que las leyes han avanzado en esta ciudad, creo que ha dejado descubierto en los otros estados todo esa agenda en materia de derechos humanos para la población LGBT, la homofobia, los crímenes siguen estando ahí, y yo creo que como población sí tenemos que poner ese punto. La homofobia sigue siendo un pendiente, y la noche de los 41 es un caso de homofobia que creo que se sigue repitiendo en muchos lugares, en muchos rincones de este país, por las burlas, en las calles, en las comunidades rurales, en los pueblos donde viven homosexuales indígenas, transgénero, lesbianas, en los pueblos donde siguen siendo señalados, donde siguen haciendo burla de su vida, de su presencia. Sin embargo, a pesar de eso, creo que hay muchas historias también positivas de amor en esos rincones, pero creo que sí nos habla de que la homofobia está muy presente y se construye en los diferentes estratos sociales de muchas maneras, y yo creo que donde creo que tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga, y creo que la noche de los 41 es un ejemplo de eso, de seguir hablando de ese pendiente. Hace poco más de 10, 11 años, el grupo GAY hizo en el Museo de la Ciudad de México un baile conmemorativo no nada más para rescatar, sino para darle otro sentido al baile de los 41, para hablar de los 41 activistas de aquel entonces que eran importantes hace 10 años. Creo que es momento en que esta tradición se puede volcar a favor de hacer nuevos lazos entre activistas, académicos, entre la sociedad en general, y hacer un festejo de orgullo. Porque si
si en 1901, hasta no hace mucho, ser 41 era una expresión de Safo, esta vez debe de ser algo que implique orgullo, de ser orgullosamente uno de los 41. Así como hay yo soy 132, creo que a lo mejor deberíamos de decir yo soy 41.